En este video te voy a explicar cómo es que realmente se innovan las empresas. No te voy a poner el ejemplo de así lo hizo Google o así lo hizo Apple. Voy a poner ejemplos sencillos, cotidianos, como si tuvieras 10 años. Voy a explicarte en qué consiste la innovación como si fueras un niño de 10 años. Y para esto, entonces, diseñé este tablero, lo traigo acá. Voy a arrancar por esta definición que está en el módulo amarillo y es si necesitas un MBA, un estudio súper especializado para entender que la innovación, pues digamos que está muy mal este tema. La innovación debe ser sencilla y entendida por todos para que la podamos poner en práctica. Entonces te voy a explicar como si tuvieras 10 años. Hay muchas definiciones de innovación y particularmente cuando yo voy a las empresas a hacer este tema, yo les pido que diseñemos esa definición de innovación para que todos la podamos entender. Pero lo que quiero acá es que arranquemos por una definición muy sencilla que todos lo podamos entender. Y es esta. La innovación es hacer algo que no estaba haciendo o que yo no estaba haciendo y que genere valor. Lo voy a repetir. Innovar es hacer algo que yo no estaba haciendo y que genere valor. Puede que yo haga algo que estaba en otra industria, en otro país, lo vi en un programa de televisión, lo vi que lo están aplicando en otro país y yo lo empiezo a hacer. ¿Eso significa que puedo innovar? Sí, claro, yo no lo estaba haciendo. Entonces, esa es como la primera condición. Entonces, hay dos condiciones y estas dos condiciones es, primero, que sea nuevo para ti, para tu organización, que tú no lo estabas haciendo y esa condición nueva para ti, para tu cliente, tú no lo estabas haciendo, entonces eso es la primera condición. Y la segunda condición es que genere valor, porque yo puedo hacer cosas nuevas, creativas, pero si eso no me genera valor, pues yo no estoy innovando. Listo, entonces si haces algo nuevo pero nadie lo valora, yo hago algo súper chévere, a mí esa idea me gusta, a todos mis familiares a los que les mostré eso les gusta, pero cuando lo saco al mercado a mis clientes no les gusta, pues o no lo están valorando, pues eso no es innovación, es un experimento que quizás fue un experimento fallido. Si generas valor, pero lo haces con algo que ya estabas haciendo, pues eso es una eficiencia, puede ser una eficiencia en el proceso. Entonces recuerden que son las dos cosas. Por un lado, debe ser nuevo para mi industria, para lo que yo estoy haciendo, perdón, industria no, para mi empresa como tal, para mi empresa o para mí, si yo no lo estaba haciendo y lo empiezo a hacer y esto me genera valor, que es la segunda condición, entonces se juntan estos dos, algo nuevo que genere valor, ahí yo estoy innovando. Entonces la innovación se vive en esa intersección de esas dos cosas. Entonces la innovación sin valor es creatividad y la eficiencia sin novedad es la optimización de un proceso o de algo en lo que yo estoy. Voy a poner dos ejemplos aquí muy rápidos y el primero es el ejemplo de las empanadas. Creo que en Latinoamérica todos entendemos que es una empanada o en qué consiste una empanada. Entonces, si yo hago empanadas de carne y no sé, se me están vendiendo 500 empanadas diarias, pues yo estoy generando valor con esas 500 empanadas. Entonces, digamos que un día se me ocurre hacer unas empanadas de pescado. Entonces, ¿qué pase? Yo voy a saber si eso es innovación. ¿Yo las estaba haciendo antes? No, listo. Yo no estaba haciendo empanadas de pescado y ahora, digamos que traigo este experimento y esto es nuevo para mí. Entonces, yo puedo decir, primera condición, si traigo algo nuevo que yo no estaba haciendo. Las empanadas de pescado existen en otras partes, en la comida asiática hay muchas empanadas de pescado. Pero yo en mi negocio no las estaba haciendo, entonces empiezo a hacerlas. Y aquí empieza el otro tema a aparecer, si yo genero valor. Si yo vendo más empanadas de las 500 que normalmente vendo y ahora con estas de pescado empiezo a vender 700, 800, ¿puedo decir que estoy innovando? Sí. Pero si yo sigo vendiendo las mismas 500 empanadas porque ahora la gente dejó de comer carne para probar las de pescado, entonces yo puedo decir que no estoy innovando. Si incrementara de esas 500 de línea de base que yo tenía y empiezo a vender 600, 700, 800, pues entonces puedo decir que sí estoy innovando porque generé valor. Entonces, hiciste algo nuevo que no estabas haciendo y generó más valor, pues estás innovando. Pero si en la empresa de pescado, no, las empanadas, perdón, no se venden, pues no estoy innovando, simplemente hice un experimento que quizás no funcionó. Entonces la innovación se confirma con el resultado, no con la intención. Si se venden, entonces lo evalúo, se llegó al mercado, la gente lo valoró, el mercado lo valoró, pues entonces yo puedo decir que sí estoy innovando. Entonces aquí tenemos el señor, está vendiendo sus empanadas de carne, ¿sí? Está subiendo las ventas, entonces ahora dice voy a hacer algo de pescado, pero resulta que las de pescado no se vendieron, entonces puede que él no esté innovando. Si vende más, ya sabemos que sí. Bueno, vamos a poner otro ejemplo acá y esto tiene que ver de pronto con la innovación en procesos. Entonces, segundo ejemplo es si en un banco se rediseña un proceso de atención y la gente dura la mitad del tiempo, entonces miramos aquí en la fila, que la fila antes duraba 30 minutos, ahora durar 15, entonces yo puedo decir que estoy innovando, claro,
Claro, entonces empecé a hacer de pronto alguna cosa, algún proceso, a clasificar la gente que está en las filas y si yo hago que ellos ya no duren 30 minutos sino 15, estoy innovando, por supuesto que lo voy a hacer. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque no hay tecnología aquí, porque no estoy diciendo que lo hice con inteligencia artificial, porque no estoy diciendo que lo hice con un análisis de datos, sino simplemente hice algo en el proceso que hiciera que la gente se demorara menos, porque entro, les pregunto, diseño filas especial. Entonces la innovación más poderosa a veces es la invisible, la que simplifica los procesos, la que hace que las cosas pasen aún más sencillos. Entonces, conclusiones de estos dos ejemplos. Ninguno de estos dos ejemplos tiene tecnología, que lo tengan muy importante. A veces uno se apalanca en la tecnología, pero no necesariamente hablar de innovación es hablar de tecnología. La tecnología puede acelerar la innovación, por supuesto que sí, pero no es su ingrediente principal. Es hacer algo diferente que no se estaba haciendo, que genere valor. Y el ingrediente principal es la decisión de hacer algo diferente, de implementarlo. De nada me sirve tener muchas ideas si estas ideas yo no las implemento o las llevo a cabo. Entonces siempre estoy diciendo, hacer que la fila sea más corta. En el tema de las empanadas, él tuvo que hacer las empanadas para poderlas vender. Siempre es hacer, 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 implementar. Entonces la innovación no es un problema de tecnología, es un problema de decisión. Bueno, ahora, dije que les iba a explicar en qué consiste la innovación. Hay muchas metodologías para innovar, ya sea en una empresa, en un emprendimiento, lo que sea, pero hay un método que es el más común y el más popular para poder hacer innovación y es este, el Design Thinking, que significa pensamiento de diseño. Y este pensamiento de diseño tiene diferentes etapas o varias etapas. Siempre debo arrancar yo por identificar cuál es el problema, cuál es la necesidad que tiene mi cliente externo al que yo le voy a vender. Pero también yo puedo identificar necesidades o problemas que tiene mi cliente interno, es decir, las personas que trabajan dentro de mi empresa, para empresas pues digamos que tienen varios empleados. Entonces si yo tengo un problema interno o tengo un problema externo, ahí yo tengo oportunidades de innovación. A nivel interno yo puedo innovar en procesos, en la forma como operan las personas, en la forma con la tecnología que de pronto yo puedo utilizar para hacer que los procesos sean más rápidos, en las automatizaciones, pero para cliente externo yo también puedo generar innovaciones sacando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas experiencias. Cualquiera de las dos posibilidades yo lo puedo hacer con esta metodología que es el pensamiento diseño, que esto lo que dice es yo abordaría los problemas como lo haría un diseñador y más adelante voy a hacer un video y les voy a explicar a profundidad qué es el pensamiento diseño. Aquí voy a explicar que esta metodología es la más difundida, la más conocida, pero existen otras metodologías. Entonces siempre arranco por un problema, digamos que estaría acá en una fase cero, habría un problema o necesidad y yo lo que arranco a hacer es empatizar, entender cuál es el problema real del cliente interno o del cliente externo, dependiendo del enfoque que yo tenga. Entonces, si estoy haciendo un análisis de mi cliente externo, es decir, al que yo le vendo mis productos o servicios, entonces tengo que empatizar, entender el que siente, qué piensa, qué hace, absolutamente todo como una exploración por los sentidos para meterme en los zapatos de él y entender qué es lo que está pasando. Tengo que luego definir y este definir es cuál es el reto que yo debo trabajar y los retos son preguntas poderosas que yo me hago para disparar la parte creativa o disparar el proceso creativo. Entonces tengo que definir realmente cuando yo empatizo, investigo, indago, debo hacer una etapa de definición para definir cuál es el reto real, cuál es la pregunta real que yo debo responder. Y ahí sí empiezo a trabajar los procesos de ideación sistemática, algunos trabajan con lluvias de ideas, a mí no me gustan las lluvias de ideas, pero sí trabajo mucho con ideación sistemática, que es trabajar con elementos del entorno. Bueno, después haremos un video también de esto. Y después de que yo genero ideas, debo clasificar esas ideas y mirar cuáles son las que más potencial tienen. Y si esas ideas tienen potencial, entonces yo entro a prototipar, a crear una primera versión de esa idea y mirar cómo la llevo a cabo. Siempre en este video estoy diciendo que la innovación es hacer. Entonces, prototipar significa hacer un experimento, llevar a cabo una prueba piloto para que esta nueva idea que yo tengo se pueda implementar y yo pueda evaluar si eso sirve o no sirve, si es innovación o no es innovación. Cuando yo ya tengo el prototipo, lo siguiente que sigue es una fase de testeo. Entonces yo planteo el prototipo y el testeo es llevar a cabo ese prototipo y hacer evaluaciones con el público objetivo, con la población original, con mi mercado, para saber si eso funciona o no funciona. Y ya saben que la innovación es después de que yo experimenté o después de que yo hice algo, que yo puedo evaluar si esto funciona o no funciona, si generó o no generó valor.
Entonces la innovación no es para las empresas grandes ni para los que tienen presupuestos enormes, es para cualquier. Si tú eres intraemprendedor, si tú eres una persona que está arrancando su negocio, pues puedes utilizar la innovación para hacer esta metodología y poner a prueba tus experimentos y mirar si eso le gusta o no le gusta a la gente. Les voy a dejar una pregunta y es, ¿qué quieren saber más de innovación? Si quieren que profundice más sobre el pensamiento de diseño, si de pronto quieren que les enseñe a hacer ideación sistemática, que les enseñe a plantear experimentos. Bueno, déjenmelo en los comentarios y lo vamos a hacer. Bueno, y ya para cerrar entonces el tema, espero que te haya quedado claro que es el tema de innovación, que no sea complicado o que no lo estés viendo como complicado, que tienes que hacer un MBA y un doctorado para entender qué es la innovación. Espero que te haya servido.